españolitos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un vídeo para practicar nuestra comprensión lectora, pero del nivel B2. Este nivel, como bien sabéis, es un nivel avanzado de español, intermedio avanzado. Así que, si quieres practicar para tu examen de DELE, estás en el vídeo adecuado. Vamos a practicar la comprensión lectora con una tarea. Vamos a leer juntos las preguntas y la tarea. Pero antes quiero recomendarte un libro de DELE B2 para este nivel. Si estás preparándote para el examen de DELE B2, aquí tienes el nuevo DELE. Me encanta este manual porque es súper completo, es muy barato y puedes tener las respuestas y los audios en el mismo manual o libro. Así que puedes estudiar por tu cuenta, puedes estudiar tú solo en casa con este manual. Échale un vistazo, te dejo en el link en la biografía o en comentarios mi recomendación y con el link puedes acceder a Amazon y comprarlo directamente. Una cosa, ¿estás usando tu móvil? Es mejor que uses tu ordenador o si tienes una tablet para hacer esta actividad y así puedes ver las preguntas y el texto de forma más amplia. Te aconsejo que uses el ordenador. Y bueno, vamos a empezar con las instrucciones de esta actividad de comprensión lectora. Tenemos las instrucciones. Usted va a leer un texto sobre el 5G. Después debe contestar a las preguntas desde la 1 a la 6 y seleccione la respuesta correcta A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas o en tu cuaderno. Chicos y chicas, vamos a empezar a leer las preguntas, solo leerlas. Aquí tenemos pregunta número 1. Según menciona el texto A, el tema de la tecnología 5G es muy popular en la actualidad. B, la nueva tecnología hará que tengamos más latencia que nunca. C, hacer multiplicaciones será más sencillo. Pregunta número 2. ¿La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China? A, decidirá si se implanta o no el 5G. B, es lo que dio lugar a la tecnología 5G. C, no afectará a la aplicación del 5G. Pregunta número 3. Gracias a esta nueva tecnología, A, se frenará la revolución automovilística. B, ya se han realizado las primeras operaciones médicas remotas. C, los agricultores podrán agilizar su cadena de distribución de productos. Pregunta número 4. Los teléfonos inteligentes o smartphones A son el fruto de una evolución constante. B, aparecieron con la primera generación de redes móviles. C, no incorporaron Internet hasta que llegó la banda ancha. Pregunta número 5. En cuanto a la velocidad del 5G, el texto asegura que A, exclusivamente se empleará para descargar vídeos ilegalmente. B, actualmente las ofertas de fibra óptica son muy competitivas y no tendrán nada que envidiar. C, aumentará en gran proporción con respecto a lo que ahora ofrecen las operadoras de telefonía. Última pregunta número 6. Al hablar sobre la seguridad del 5G, el texto menciona que A, la OMS teme que aumente el riesgo de sufrir cáncer. B, una organización no gubernamental critica que no haya habido investigación previa de los peligros del 5G. Y C, las organizaciones apoyan el criterio de la OMS.
Bueno, estas son las 6 preguntas que tenéis que contestar, elegir la opción correcta, después de leer el texto completo. Ahora sí, vamos a comenzar a leer el texto completo. Leemos juntos para así practicar nuestra pronunciación. Aquí tenemos, ¿qué es el 5G y cómo nos cambiará la vida? El 5G está en boca de todos. Esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión, reducirá al mínimo la latencia, tiempo de respuesta de la web, y multiplicará el número de dispositivos vinculados. En otras palabras, estaremos conectados a todo el día y en el menor tiempo posible. Al igual que ha ocurrido con otras muchas mejoras tecnológicas, el 5G ya está aquí y lo hará para quedarse, más allá de las guerras tecnológicas entre China y Estados Unidos. La implantación de la red móvil de quinta generación supone una auténtica revolución tecnológica que permitirá, por ejemplo, hacer intervenciones quirúrgicas a distancia, como la realizada recientemente en Barcelona, desplegar nuevas flotas de vehículos autónomos y coordinar los trabajos agrícolas a través de sensores instalados en el campo de cultivo. La denominación de 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos. Atrás quedó la antigua red de 1G, la que aquellos primeros teléfonos móviles que solo permitían hablar. La tecnología 2G introdujo los SMS y poco a poco nuestro smartphone se convirtió en una herramienta de comunicación cada vez más amplia. Primero se incorporó la conexión a Internet 3G y después llegó la banda ancha 4G, lo que trajo consigo la reproducción de vídeos en tiempo real, streaming, algo a lo que ya estamos muy acostumbrados, pero que hace unos años era completamente inviable. El avance más significativo vendrá de la mano de la velocidad. El 5G permitirá navegar hasta 10 GB por segundo, 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado. Se podrá, por ejemplo, descargar una película completa en cuestión de segundos. Además, la latencia también experimentará un avance significativo. Según los operadores, esta podría reducirse a 5 milisegundos, un periodo casi imperceptible para los humanos, lo cual nos permitirá conectarnos prácticamente en tiempo real. Este dato es especialmente importante, por ejemplo, para minimizar el tiempo de respuesta de un vehículo autónomo y así mejorar la seguridad tanto de los ocupantes como de los peatones. La OMS, Organización Mundial de la Salud, calificó la tecnología inalámbrica como poco nociva. Sin embargo, a pesar de que la OMS haya afirmado que los estudios realizados hasta la fecha no indican que la exposición al 5G aumente el riesgo de cáncer o de cualquier otra enfermedad, desde ciertas organizaciones alertan de los potenciales peligros para la salud de las ondas de telefonía móvil. Por ejemplo, la ONG Ecologistas en Acción emitió recientemente un comunicado en el que alertaba de que la implantación del 5G se había llevado a cabo sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales, a pesar de los contundentes y numerosos llamamientos científicos a aplicar el principio de precaución. Este ha sido el texto completo muy interesante del 5G, así que ahora vamos a comenzar a responder a esas preguntas, a elegir la opción correcta. Por eso necesitas papel y boli para apuntar A, B, C y elegir la opción correcta. Comenzamos con las preguntas. Número 1, según menciona el texto, A.
el tema de tecnología 5G es muy popular en la actualidad. B, la nueva tecnología hará que tengamos más latencia que nunca. O C, hacer multiplicaciones será más sencillo. Tienes que elegir 1, A, B o C. Te dejo unos segundos y continuamos. Número 2. La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. A. Decidirá si se implanta o no el 5G. B. Es lo que dio lugar a la tecnología 5G o no afectará la aplicación del 5G. Ahora debes contestar y elegir la opción correcta A, B o C. Pregunta número 3. Gracias a esta nueva tecnología, A. Se frenará la revolución automovilística. B. Ya se han realizado las primeras operaciones médicas remotas. O C. Los agricultores podrán agilizar su cadena de distribución de productos. 3. A, B o C. Si necesitas más tiempo para contestar a estas preguntas, ya que es un nivel más difícil, puedes parar este vídeo, parar la pantalla y tomarte el tiempo necesario. Yo te dejo unos segundos porque tenemos que continuar. Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿Los teléfonos inteligentes o smartphones A son el fruto de una evolución constante? B. Aparecieron con la primera generación de redes móviles. O C. No incorporaron Internet hasta que llegó la banda ancha. 4. A, B, C. Vamos con las dos últimas preguntas. Pregunta número 5. En cuanto a la velocidad del 5G, el texto asegura que A. Exclusivamente se empleará para descargar vídeos ilegalmente. B. Actualmente las ofertas de fibra óptica son muy competitivas y no tendrán nada que envidiar. O C. Aumentará en gran proporción con respecto a lo que ahora ofrecen las operadoras de telefonía. 5, A, B o C. Vamos con la última pregunta, número 6. Al hablar sobre la seguridad del 5G, el texto menciona que A. La OMS teme que aumente el riesgo de sufrir cáncer. B. Una organización no gubernamental critica que no haya habido investigación previa de los peligros del 5G. O C. Las organizaciones apoyan el criterio de la OMS. Te dejo los últimos segundos para responder. ¡Tiempo! Ya has tenido que escribir tus respuestas porque a continuación, como siempre en cada vídeo, vamos a corregir esas preguntas a ver si las tienes bien, mal o fatal. Pero antes, por favor, suscríbete a mi canal, me ayudarías muchísimo a tener más tiempo, sobre todo para crear contenido. Ahora sí, corregimos. La pregunta número 1, según menciona el texto, el tema de la tecnología 5G es muy popular en la actualidad. 1. Respuesta correcta, A. 2. La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, C. No afectará a la aplicación del 5G. 2. C. Continuamos con la pregunta número 3. Gracias a esta nueva tecnología, ya se han realizado las primeras operaciones médicas remotas. So 3B. Número 4. Los teléfonos inteligentes o smartphones A. Son el fruto de una evolución constante. 4A.
Pregunta número 5. En cuanto a la velocidad del 5G, el texto asegura que C aumentará en gran proporción con respecto a lo que ahora ofrecen las operadoras de telefonía. Y la última pregunta, pregunta número 6. Al hablar sobre la seguridad del 5G, el texto menciona que una organización no gubernamental critica que no haya habido investigación previa de los peligros del 5G. 6b. Bueno, mis españolitos, es vuestro momento porque quiero ver esos resultados. Dejadme un comentario y decidme si es fácil, si es difícil, si ha sido una actividad normal, si quieres practicar la comprensión lectora, si quieres practicar otra parte del examen. Déjame un comentario y así puedo saber más sobre tus necesidades en este examen. Y por supuesto quiero saber esos resultados. Pero bueno, si estás aquí porque quieres aprender español o quieres practicar para tu examen de DELE, te dejo mi correo electrónico porque podemos enseñarte y podemos prepararte para ese examen de DELE B2. Ponte en contacto con nosotros y pídenos más información. Así que nada, hemos terminado este vídeo. Espero verte en el próximo vídeo. Y simplemente es el momento en el que yo digo hasta luego. Adiós. Chao.